Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre también empezamos recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, siguiendo con el hilo de la semana pasada donde hablé de cuánto valdrán mis inversiones dentro de 5 años y repasamos todas las carteras, pues en este vamos a concretar los fondos que irían dentro de la cartera muy conservadora y cartera conservadora. En posterior semana, bueno, pues nos quedarán cartera moderada, dinámica y agresiva, que en función de lo que dure el podcast, pues lo meteré estas 3 carteras en uno entero o lo dividiré en 2. Bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar. Como dijimos el otro día, cómo vamos a tener la cartera muy conservadora, y vamos a ir repasando lo primero, qué asignación de activos le ponemos. Como siempre, recordaros que si os gusta el podcast, os agradezco mucho que le deis like en la aplicación. También os recuerdo la página web donde podéis ver, bueno, pues todos los podcasts que publicamos y más información financiera, que es www.fondosdeinversionyvalores.com. También recordaros que siempre el podcast, como norma habitual, los publico los viernes y a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos por la cartera muy conservadora. Vamos a repasar lo que vimos la semana pasada, qué asignación de activos le vamos a dar. Vamos a poner un 70% en fondos monetarios, un 20% en fondos de renta fija y un 10% en fondos de renta variable. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo de sacar una rentabilidad del 3,55% y con un plazo estimado aproximadamente de mínimo 18 meses. ¿Vale? ¿De dónde vamos a intentar sacar ese 3,55%? Pues el 70% de monetarios nos debería de dar un 1,75%, el 20% de los fondos en renta fija nos debería de dar un 0,8% y el 10% que vamos a invertir en renta variable nos debería dar un 1%. Eso nos hace un total del 3,55%. Repasando un poco de dónde salen esos porcentajes, sale de lo siguiente. En la parte de monetarios estimamos una rentabilidad, si fuera una cartera 100% monetarios, del 2,5%, y lo que hacemos es una regla de 3, ¿vale? Si al 100% nos da el 2,5, pues al 70% nos daría un 1,75. Lo mismo para los fondos de renta fija, estimamos una rentabilidad del 0,8% y una rentabilidad, si fuera la cartera del 100%, del 4%, lo mismo, regla de 3. Y para la renta variable, pues lo mismo, si al 100% nos da el 10%, para el 10% nos da el 1%. Ahora vamos a ir viendo fondo a fondo cómo estaría compuesta la cartera, tanto monetarios, renta fija, renta variable. Primero os voy a ir diciendo los ISIN de todos los fondos y también en el podcast lo dejaré publicado, ¿vale? En las reseñas del podcast publicaré todos los ISIN para que alguno lo tengáis claro. No obstante, si alguno queréis ver la cartera en una hoja de Excel, que es donde yo la tengo, pues simplemente me enviáis un email y os la paso encantado. Bueno, empezamos por los fondos monetarios y siempre vamos a hablar de una cartera de 100.000 euros para poner una cifra que sea redonda y ahí vamos aplicando porcentajes, ¿vale? Pues en una cartera de 100.000 euros vamos a colocar 70.000 euros en fondos monetarios y lo vamos a hacer
en dos fondos monetarios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el Amundi Euro Liquidity con un ISIN que es FR00111766635. Este fondo de Amundi, como su nombre indica, es un monetario. Aquí lo que intentamos buscar son dos cosas. Una comisión de gestión lo más baja posible, que en este caso estamos hablando de un 0,22. Para que nos hagamos una idea, este fondo en lo que lleva de año lleva aproximadamente un 1% de rentabilidad en positivo. Y vamos a colocar otros 35.000 euros para que sea esta parte de los 70.000 en el Picter Eurosor con el código ISIN LU 03665367711. Aquí vamos a colocar, como decía, el 70%, dividido en dos fondos, por si acaso en un momento dado alguno no termina de repuntar o tiene un cierto mes con una cierta desviación de la rentabilidad, que en los fondos de renta fija no es el caso, pero por si acaso siempre lo dividimos en dos fondos. Bueno, seguimos con el 20% que vamos a colocar en fondos de renta fija vamos a llamar globales, y que tienen, pues, a juicio ya del gestor, todo tipo de renta fija, desde renta fija de países, renta fija de deuda corporativa, lo que es de empresas, en diferentes monedas, en fin, renta fija global, ¿vale? Y aquí vamos a dejar al gestor que asigne un poco su porcentaje, ¿de acuerdo? Este fondo donde vamos a colocar 6.500 euros, dentro de estos 20.000 que asignamos, es el PIMCO Global Income, ¿vale? La gestora PIMCO es una gestora muy, muy grande, especializada en renta fija. En concreto, este fondo lo suele hacer bastante bien y tiene la flexibilidad de que los gestores pueden invertir en diferentes tipos de activos, siempre de renta fija, ¿de acuerdo? El código ISIN del PIMCO es IE00B84J9L26. Si vamos un poquito, ¿qué hay dentro del PIMCO Global Income? En términos globales nos encontramos con que tenemos bonos de duración de 3 años con una yield, es decir, con un rendimiento del 4,55%, que es un poco lo que andamos buscando, ¿de acuerdo? Vale, seguimos y colocamos 7.000 euros en el Fidelity Global Short Duración Income, también un fondo de renta fija global y de corta duración, para que veamos un poco el Fidelity Global Short Duración Income. En el momento actual tenemos una duración de 1,8 años y una yield, un rendimiento del 7,2%. Eso es un poco lo que nos va a dar. Es verdad que este fondo lo que tiene, si nos fijamos, es duración corta y yield alta. ¿Por qué tiene esta combinación? Porque normalmente tiene bonos de triple B, que son bonos high yield, como norma general. Y eso nos hace que el high yield son bonos con una calidad crediticia algo menor, como pueden ser la alta calidad crediticia AAA o AA. Triple B es calidad crediticia un poquito menor, pero bueno, Fidelity suele seleccionar bastante bien los bonos, y aquí vamos a colocar un porcentaje pequeño para intentar subir esta rentabilidad con una duración corta y con un riesgo también controlado. Siguiente fondo, donde vamos a colocar 6.500 euros, en este caso es otro fondo de renta fija, también fondo high yield y de duración corta, que es el Benny Mellon Global Short, con el código ISIN IE00BD5CTX77. Insisto, luego lo tendréis todos los ISIN en la mención del podcast. Aquí vamos a colocar 6.500 euros. Viene, digamos, es muy parecido al Fidelity Global Short, pero por no tener, digamos, tener un grado de diversificación un poquito más elevado. Bonos high yield de corta duración y TIR generalmente alta. Si vamos un poco qué hay dentro de este fondo, que creo que lo tengo por aquí. Vale, aquí lo tengo, vamos a repasarlo. Y aquí nos encontramos con una duración que en general el 80-85% de la duración es menor a 5 años. ¿De acuerdo? Y tenemos unos cupones de aproximadamente el grueso de la cartera entre el 4 y el 7-8%, con lo cual nos podemos encontrar
Todos son bonos corporativos, no hay deuda gubernamental porque es high yield. Podemos encontrar de media una cartera de 3 a 5 años, donde está el grueso, prácticamente el 50%, y con un cupón de aproximadamente entre 4 y el 7% también del grueso. Hay cupones de 0 a 4%, pero el grueso está en esta media. Esto nos hace que para esta parte de la cartera pequeñita intentar conseguir ese 4% de rentabilidad global, ¿de acuerdo? Que luego, evidentemente, como solo estamos invirtiendo el 20%, pues se nos quedará en el 0,8 comentado. Y ahora ya pasamos, aquí ya tenemos un 90% de la cartera, porque como vemos hemos invertido 70.000 euros en monetarios y 20.000 euros en fondos de renta fija, nos hacen 90%. Y ahora vamos a incluir 10% de la cartera en fondos de renta variable. Y no vamos a hacer en fondos de renta variable cualquiera, sino que vamos a coger fondos de renta variable con mucha resiliencia, fondos de renta variable muy diversificados mundialmente y que ya hayamos visto que en el pasado, cuando los mercados han caído, pues son fondos que no han caído mucho. Para esta estrategia es la ideal. No cada fondo de renta variable vale para todo el mundo, pero aquí lo que estamos consiguiendo es, como estamos invirtiendo en una cartera muy conservadora, un 10% de renta variable, pues lo vamos a hacer con la mayor prudencia posible. La mayor prudencia posible dentro de que estamos invirtiendo, claro está, en renta variable, como digo, es coger fondos que tengan compañías líderes globales en su segmento, con no mucha deuda, y que pase lo que pase siempre van a ser capaces, primero, de trasladar subidas de la inflación a los clientes, y segundo, que no tengan empresas que puedan quebrar, que en un momento dado tengan volatilidad en mercado, lo asumiremos, pero que no haya grandes quiebras, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a colocar, como digo, el 10%. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colocando en 4 fondos 2.500 euros en cada fondo. Empezamos por el Fan Smith, que en este caso es un fondo que ya hemos hablado aquí muchas veces, gestionado por Terry Smith, un fondo que, entre otras cosas, tiene una comisión de gestión muy baja, el 1%, que para ser un fondo de renta variable está muy bien. Es un fondo que a largo plazo claramente ha batido a los índices de referencia y que de alguna manera pues lo que hace es, con esto que estamos haciendo, invirtiendo en bolsa mundial, pero quitando muchas de las compañías que están pues muy caras dentro de los índices, pero al final tenemos pues exposición a bolsa. Si vamos un poco por regiones, pues está invertido en un 71% en América y un 29% en Europa. Prácticamente no tiene exposición a emergentes. Dentro de las mayores posiciones que nos encontramos, Microsoft con un 7%, Novo Nordisk 7,20%, L'Oréal 6%, Philip Morris 5,76%, Louis Vuitton 5,37%, IDEX Laboratorios 5%, Estée Lauder 4,78%, Stryker 4,57%, Visa, compañía de tarjetas, 4,15% y Automatic Data Process 3,88%. Número total de acciones que tiene en cartera este fondo son 27, fondo relativamente concentrado. Y como vemos, pues muchas de las compañías las conocemos casi todos: Microsoft, Novo Nordisk, L'Oréal, Louis Vuitton, Philip Morris, Visa, etcétera, ¿de acuerdo? Es un fondo bastante bueno y muy resiliente. Aquí vamos a colocar 2.500 euros, ¿de acuerdo? Siguiente fondo dentro de la cartera muy conservadora, pues es no he dicho el ISIN del Fan Smith, que os lo voy a decir ahora, que es LU 069-037-5182. Siguiente fondo, Morgan Stanley Global Branch, con el ISIN LU 229-531-9300. En el Morgan Stanley Global Branch, ¿qué estamos buscando? Pues estamos buscando también un poco mucha resiliencia en cuanto a compañías que haya dentro, compañías de consumo, compañías globales, compañías líderes en su segmento. Si vemos, hay una característica de estos 4 fondos que traemos, o por lo menos de 3 de ellos,
que es que en la primera posición en casi todos los fondos nos encontramos con la compañía Microsoft, ¿vale? En el resto de posiciones cambian un poco, pero estos 3 fondos, sobre todo primeros, tienen Microsoft dentro de la primera compañía. Nos encontramos a Microsoft, Philip Morris, Reckitt Benckiser, SAP, que es la compañía de software alemana, Visa, Accenture, Danaher, Thermo Fisher, Intercontinental Exchange y Abbott Laboratorios, ¿de acuerdo? El Morgan Stanley, en algunas ocasiones ya hemos hablado aquí del Morgan Stanley, y vamos a dar también un repaso a lo que es un fondo como el Global Brands de Morgan Stanley. Y es lo siguiente, en anteriores podcasts, creo que un poco más anteriores, hemos hablado un poco en qué consiste invertir en Global Brands, desde el punto de vista de un día con Global Brands. ¿Qué pasa cuando invertimos en Global Brands? Pues sí, pasa que en cualquier hora del día y en muchas partes del mundo hay mucha gente consumiendo compañías que hay dentro de Global Brands, a cualquier hora del día. Cuando nos levantamos, pues muchos de nosotros usamos el jabón Dove, L'Oreal o el desodorante Axe, ¿vale? En cualquier parte del mundo, en Europa en una hora, en Asia en otra hora y en Estados Unidos en otra hora. Cuando llegamos a la oficina, muchos de nosotros encendemos el ordenador y tenemos las licencias de Microsoft que tenemos que pagar. Pues también estamos metiendo dinero en el fondo. Cuando vamos a comer, muchos de nosotros comemos con comida con Knorr, que es la comida preparada, Coca-Cola, helados Magnum, etcétera. Cuando llegamos por la tarde a casa, pues muchos de nosotros pues hacemos la gestión de la casa, la lavadora, etcétera, usamos jabón Bolite, Vanish, etcétera. Y por la noche, pues mucha gente se toma una copa, con lo cual usa Skyy Vodka, Aperol, Ben & Jerry's, que son helados, o Clearasil, ¿vale? Es decir, en cualquier parte del mundo siempre hay mucha gente que está metiendo moneditas al fondo, con independencia de que el fondo en un momento dado tenga una rentabilidad o más que una rentabilidad, una volatilidad que baje o suba mucho. Esto es importante porque muchas veces compramos un fondo como si compráramos una gestión empresarial y no un numerito que está cotizando en bolsa y que diariamente nos da una cotización. Eso es así, pero lo que tenemos que ver desde el punto de vista empresarial, es decir, que estamos invirtiendo pues desde Coca-Cola, Dove, L'Oreal, Microsoft, etcétera, ¿vale? Que son todas las compañías que hay dentro de Global Brands, ¿vale? Pues desde Visa, lo mismo, SAP, hay muchas empresas que tienen el software SAP, ¿vale? Accenture, en fin, etcétera, ¿de acuerdo? Seguimos, y lo que buscamos aquí es para cuando iremos pasando, sobre todo carteras un poquito más agresivas, en posteriores podcasts iremos cambiando un poquito la combinación de los fondos y buscaremos otro tipo de fondos, lo que es en la parte de renta variable, porque aquí lo que buscamos es rentabilidad, pero con mucha resiliencia, mientras que en carteras un poquito más parte dinámica y agresiva, sobre todo iremos buscando fondos pues un poquito más, iremos metiendo algún fondo de mercados emergentes, etcétera, pero iremos buscando ahí otro tipo de fondos de renta variable que no que sean mejores ni peores, sino que en diferentes estrategias encajan mejor, ¿de acuerdo? Siguiente fondo, Bain & Mellon Long Term Global Equity. También hemos hablado mucho de este fondo. En este caso el ISIN es IE00B29M2H10. Bain & Mellon Long Term Global Equity es un fondo que, aunque invierte en renta variables, tiene una rentabilidad anualizada muy superior al 10%, y lo más importante de todo, es un fondo que cuando caen los mercados tiene a bien prácticamente caer muy poco. Ya lo vimos en el año 2008-2009, cuando de media los fondos de renta variable cayeron mucho. El Bain & Mellon Long Term Global Equity prácticamente no cayó nada. Es verdad que en el año del COVID fue un año donde sí que cayó este fondo, pero como norma general es un fondo que para invertir en renta variable, cuando caen los mercados se comporta muy bien y cae muy poco. Por eso, para este tipo de estrategias muy conservadoras, donde invertimos un 10% en renta variable, cogemos esta parte de fondos. Si vemos las mayores posiciones, nos encontramos
también con Novo Nordisk, en este caso con Microsoft, Louis Vuitton, Linde, vemos que otros fondos tenían Visa, este tiene Mastercard, K&C, Alimentación Couché, Institut Sinical, Arfenol y West Pharmaceutical Service, ¿vale? Número total de acciones diferentes en cartera, 49. Y en este caso, ¿cómo está diversificado el fondo? Pues tiene un 60% en América, un 29% en Europa y en este caso sí que tiene una parte de Asia que nos va a venir muy bien porque al final buscamos estar invertidos en renta variable pero en todo el mundo, con un 12%. Siguiente fondo, y en este caso es Bestinfond, de la gestora española Bestinver. Fondo también muy interesante. Ahora veremos también la cartera. Vamos a dar primero el ISIN, que es LU 03891730070. Bestinfond es una combinación de renta variable internacional con renta variable ibérica, en la proporción aproximadamente 85% internacional, 15% ibérica. Cojo el Bestinfond, podría haber cogido el Bestinver internacional, pero bueno, cojo el Bestinfond porque ese 15% de exposición a España también puede resultar interesante porque ahora mismo hay muchísimas compañías españolas muy penalizadas. ¿De acuerdo? Vamos a repasar también qué es lo que tenemos cuando invertimos en Bestinfond, que son las mayores compañías. ¿De acuerdo? Y aquí nos encontramos con Harley Davidson, la compañía de motos, con un 3%, Holcim 3%, Samsung Electronics 3%, Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, 2,90, Bayer, la compañía farmacéutica, 2,85, Meta, o lo que es lo mismo, Facebook, 2,81, Pandora, 2,45, Booking, la compañía de reservas por internet, 2,40 y Hatchland Group, 2,35. Aquí nos encontramos con un número total de acciones diferentes en cartera de 65 y una ponderación: América 25%, Europa 70% y Asia también un 5%. Bueno, una diversificación bastante adecuada. Si vemos un poquito también en una presentación de hace pocos días de Bestinver, vamos a ver qué estiman ellos, es decir, porque ellos ven el fondo no como un número que cotiza en bolsa, sino como una empresa, como un holding de empresas donde dentro hay muchas empresas, que es el caso, y lo que hacen directamente es valorar los beneficios de esas empresas, ¿vale? En el año 2000, a finales de 2022, tenían sobre una valoración de beneficios de 100, tenían unos beneficios de 11,5, eso representaba un múltiplo de PER de 8,7. Veamos que la media de la bolsa aproximadamente siempre es un PER 15. Aquí estamos en todas las compañías que hay dentro, están aproximadamente a mitad de la cotización que están los índices, ¿vale? Y dan tres escenarios. Primer escenario, no esperan que los beneficios caigan un 40%, y en ese escenario no perderían dinero, es decir, pero si los beneficios en lugar de ser 11 pasan a ser 6,7, es decir, un escenario muy pesimista, y en cambio el PER pasa de 8,7 a 15, pues se quedarían en la misma valoración que hay ahora mismo, en 100, ¿vale? Con lo cual no perderían dinero, aunque los beneficios cayeran un 42%, que ya es caer beneficios dentro de un fondo y dentro de un holding de empresas muy relevante, que como hemos visto, Harley Davidson, Bayer, etcétera, todo tipo de compañías bastante resilientes, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el escenario 2. Ellos estiman, en este caso, un PER de 20, incluso aunque los beneficios también hayan caído muchísimo y han pasado los beneficios de 11,5 a 6,7, pero si el PER sube un poco, la valoración, aquí ya ganarían un 34% porque la valoración de beneficios sobre el PER serían 134 sobre la base 100. Y un escenario 3, en el año 2025, con un PER 15, ¿vale? Con unos beneficios que han subido de media un 20%, y en cambio el múltiplo PER ha pasado de 8,7 a 15, aquí ya nos encontramos que la valoración en lugar de 100 sería 200, es decir, el fondo subiría el doble. Y aplicando un escenario que ellos dan por el más optimista, dentro de ser muy conservador,
¿vale? Porque están aplicando 15 veces a los beneficios normalizados de 2025, que solo han subido un 20%, ¿vale? Con lo cual, el valor liquidativo del fondo debería ser aproximadamente un 100% superior al que es a día de hoy. Para que nos hagamos una idea, qué pasa cuando invertimos en renta variable dentro de un fondo súper bueno y con las cotizaciones como están ahora, que digamos que los índices sí es verdad que están un poco más en precio, pero muchos fondos pues consiguen conseguir compañías que no están tan caras, ¿vale? Y dentro de los 4 fondos colocamos 2.500 euros, que nos hacen 10.000 euros para cubrir esta parte del 10% de renta variable, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la cartera conservadora, que aquí lo que hacemos es, prácticamente lo que estamos cogiendo son los mismos fondos que hemos cogido en la cartera muy conservadora. Lo único que sí que estamos haciendo es cambiar los pesos, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar 80% en renta fija y un 20% en renta variable. Dentro de esta renta fija lo que colocamos, también cambiamos los pesos. Aquí colocamos un 50% en monetarios, vemos que en la anterior cartera teníamos un 70%, y un 30% en renta fija, que en la otra teníamos un 20%. Aquí lo que estamos bajamos la parte de monetarios y estamos subiendo tanto la parte de renta fija, flexible, como la parte de renta variable. ¿Qué queremos conseguir con esta cartera? Queremos conseguir un 1% más de rentabilidad. Y aquí le damos un plazo de 30 meses, es decir, un plazo un poco más amplio. ¿Por qué? Porque estamos bajando la parte del monetarios, que ya es el 50% de la cartera, estamos metiendo un 30% en fondos de renta fija, que ahora veremos qué porcentaje, y un 20% en renta variable, con lo cual le damos un poquito más de tiempo a la cartera, por si al principio pudieran venir mal dadas. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí ya no voy a repetir los ISIN porque son los mismos que los anteriores, y como he dicho, luego lo pondré en las menciones, pero sí vamos a ir viendo pesos, ¿vale? Y vamos a colocar en el monetario de Amundi, en el Amundi Euroliquidity, 25.000 euros. Y en el Picter Euroshort, otros 25.000 euros, que ya nos hacen ese 50% de monetarios. Luego tenemos un 30% de fondos en renta fija, que lo vamos a colocar 10.000 euros en cada fondo. En el PIMCO Global Income, que ya hablamos antes, y en el Fidelity Global Short Duración Income. Y también en el BNY Mellon Global Short. Aquí ya cubrimos el 80% de la cartera, con los 50.000 de monetarios y con los 30.000 de fondos de renta fija. Nos quedan 20.000 euros para asignar a renta variable, que lo vamos a colocar en los 4 mismos fondos que la cartera anterior, pero cambiando pesos. Antes colocábamos 2.500 euros en cada uno, que nos hacen los 10.000, y ahora vamos a colocar 5.000 euros en cada uno, que nos hacen los 20.000. Con lo cual, la cartera quedaría de la siguiente manera: Amundi Euroliquidity 25.000, Picter Euroshort 25.000, PIMCO Global Income 10.000, Fidelity Global Short Duración Income 10.000, BNY Mellon Global Short 10.000, Fanesmith 5.000, Morgan Stanley Global Branch 5.000, BNY Mellon Long Term Global Equity 5.000, Vesting Fund 5.000. Eso nos darían los 100.000 euros. Bueno, con esto, esta semana hemos cubierto las carteras muy conservadoras y conservadoras, para que veamos un poco también la asignación de activos. Como veo que nos está llevando 29 minutos aproximadamente, pues es probable que la semana que viene, bueno, ya veré, pues con las 3 carteras que nos quedan, que será moderada, dinámica y agresiva, si no me voy mucho en tiempo, pues probablemente a lo mejor en el mismo podcast pueda meter las 3 carteras, si no dejaríamos la agresiva para un podcast adicional, porque en la agresiva sí que iremos, y en la dinámica sí que iremos cambiando, sobre todo los fondos de renta variable, porque iremos metiendo otro tipo de fondos, algunos de estos, pero otro tipo de fondos, porque ya iremos incluyendo algún fondo value más y otro tipo de estrategias, también algo de mercados emergentes, etcétera. Pero como digo, bueno, eso será en los posteriores capítulos. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado, que os sirva también de apoyo y ayuda. Como siempre, no son carteras que deberíamos de dejar
estáticas en el tiempo, sino que también deberíamos de monitorizarla, porque sobre todo en estos dos tipos de cartera lo que buscamos es esa rentabilidad, y si en un momento dado la conseguimos antes de la anualizada de los 12 meses, pues probablemente la parte de renta variable la quitamos y la pasamos a renta fija, porque no queremos ganar más del 3,55%. Lo que queremos es, cuando lleguemos al 3,55%, amarrar esa rentabilidad, y también en la del 4,45%. Por eso siempre sería conveniente tener esa cartera. Bueno, no tiene mucho sentido monitorizarla diariamente para que no nos entre la paranoia, pero bueno, pues quizás una vez al mes o cada mes y medio, pues irla monitorizando, o tener un asesor, un gestor que nos haga este trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Recordaros, como siempre, y agradeceros que si os gusta el programa, le deis un me gusta en la aplicación donde lo estéis escuchando. Y como siempre, pues os digo la misma frase: un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.